infarto de miocardio o enfermedades cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser lípidos, cómo es el proceso de digestión y absorción de estos lípidos. Vamos a ver algo sobre los kilomicrones, la estructura química de estos kilomicrones, cómo se realiza el transporte y la formación de los remanentes kilomicrones. Para estudiar algo, primero tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, ustedes ya han llevado un capítulo de química, han tenido una clase de lípidos, pero vamos a hacer un recordatorio. Esto no estaba incluido en la agenda, pero sí es bueno hacer un recordatorio sobre la estructura química. ¿Cuáles son las funciones biológicas de los lípidos? Tienen funciones muy importantes. La primera función es ser una reserva energética, ¿no? Ustedes saben que 1 gramo de carbohidratos, ¿cuántos kilocalorías me da? Sí o sí. 4, ¿no? Promedio siempre responde 4. En cambio, los lípidos es un poquito más que el doble, es 9.4, pero generalmente se redondea a 9. Si yo no consumo alimentos, el que va a mantener los niveles de glucosa en un inicio va a ser el consumo de glucógeno, ¿no? Que es la forma de reserva de la glucosa. Pero esta reserva me dura máximo un día, ¿no? Por 24 horas yo puedo estar sin comer y voy a mantenerme con este glucógeno. En cambio, los lípidos me pueden mantener hasta una semana sin consumir alimentos. ¿Okay? Vean qué tanta reserva energética tenemos en los lípidos, que incluso sin consumir ningún alimento yo puedo sobrevivir durante una semana. Claro, consumiendo agua, ¿no? Eso sí. ¿Y por qué esta gran reserva energética? Porque los lípidos, en comparación de los carbohidratos, ¿no? En este caso del glucógeno, no se hidratan. ¿Okay? El glucógeno necesita hidratarse, en cambio el lípido se va a almacenar sin hidratarse. Entonces su almacén va a ser mucho más conveniente que los carbohidratos. Y la forma de reserva energética, gracias, va a ser bajo la forma de triacilgliceroles, que es la forma común de decirlo, son los triglicéridos, ¿ya? Vamos a acostumbrarnos a decir triacilgliceroles, que es la forma correcta de conocer a estos lípidos. Otro componente, otra función principal de estos lípidos es que tienen una función estructural. Quiere decir que son componentes, sobre todo de la membrana biológica, ¿no? Los fosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol forman parte de la membrana de la célula. Y además tienen otras funciones, ¿no? Tenemos función hormonal, son mensajeros intracelulares, existen vitaminas que son liposolubles. Recuerden, pregunta de examen, la A, D, E y K son las vitaminas liposolubles, son mensajeros intracelulares, ¿no? Y son componentes de pigmentos como la clorofila y los carotenoides en las plantas. Bien, existen varias formas de clasificar estos lípidos. Una forma mucho más químicamente hablando, de química orgánica, es de acuerdo a si es saponificable o si es no saponificable. ¿Qué significa eso? Si es saponificable y tiene dentro de su estructura ácidos grasos, y si no es saponificable, no tiene ácidos grasos cuando se va a hidrolizar, ¿no? También llamados derivados. Los saponificables se dividen en dos: los lípidos simples y los lípidos complejos. Dentro de los lípidos simples están los acilgliceroles o glicéridos, ¿no? El más conocido es los triglicéridos, y tenemos también los séridos. Por ejemplo, la cutina, que recubre las hojas y las frutas, ese es un tipo de sérido. O la cera que tenemos en los oídos, que nos da protección, también es un tipo de sérido. En cambio, los lípidos complejos, aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, y el nitrógeno, tiene también otros elementos, ¿no? Como fosfósforo, azufre. Y estos son los fosfolípidos y los lipolipidos. Sobre todo son componentes estructurales de membrana. Y los no saponificables, ¿no? Que cuando yo lo hidrolizo no van a formar
no van a producir ácidos grasos, son varios, ¿no? Los esteroides. El principal esteroide en el humano es el colesterol, que es derivado de un anillo, el ciclofenantrino. Los terpenos, por ejemplo, los aceites de las plantas, ¿no? El mentol, el eucalipto, producen unos aceites vegetales que son terpenos. Los eicosanoides, que es un grupo, todo esto es un grupo que se encuentra en mínima proporción, ¿no? En 90% digamos se encuentra estos tipos de lípidos, pero esa pequeña concentración es muy importante porque cumple funciones fisiológicas importantes. Por ejemplo, tenemos los glutanoides, ¿no? La prostaglandina, trombosanos, leucotrienos, tienen una función en la hemostasia del organismo. Participan en el proceso de inflamación del organismo y otras funciones como la población, etcétera, etcétera. Y por último, las vitaminas liposolubles. ¿Okay? Ahora veamos la estructura de estos lípidos. No puedo hacerlo, hay que hacerlo un poco más didáctico, no viendo tanto la estructura química, sino verlo en forma general, ¿no? Entonces tenemos principalmente los triacilgliceroles, luego tenemos los fosfolípidos y por último los glucolípidos. ¿Cómo está formado un triacilglicerol? Fácil. El mismo nombre ya me va a entender, ¿no? Está formado por un alcohol, que va a ser el glicerol, y por 3 ácidos grasos. ¿Cuál será el enlace, el tipo de enlace que une este alcohol con sus ácidos grasos? Un enlace éster. Por eso cuando le digan a usted la esterificación de tal molécula, significa que se ha unido mediante un enlace éster. ¿Okay? Y la función principal es almacenamiento. Como está unido a 3 ácidos grasos, se dice que este lípido es neutro, ¿no? Que no tiene carga. Luego tenemos los fosfolípidos. Y dependiendo de estos fosfolípidos, qué alcohol es el que se va a unir a los ácidos grasos, se divide en glicerofosfolípidos, si es el glicerol, y en esfingolípidos, si es el alcohol esfingosina. En el caso de los glicerofosfolípidos, este alcohol está unido a 2 ácidos grasos, a un grupo fosfato y a una molécula que es un aminoalcohol. Justamente esta parte, ¿no? Es la parte polar. Generalmente cuando ustedes escuchen moléculas anfipáticas, ¿qué significa? Que tiene 2 partes o 2 estructuras. Una parte polar, que es la hidrofílica, que se puede unir al agua, a un sistema acuoso, y la otra parte es la hidrofóbica, ¿no? Es fobia, no puede unirse al agua. En este caso, la parte hidrofílica será este grupo fosfato con el aminoalcohol, y en el caso de los esfingolípidos, está formado por la esfingosina, una sola molécula de ácido graso, un grupo fosfato y el grupo aminoalcohol. ¿Okay? Vean la diferencia. Acá, en la 2, en los triacilgliceroles y glicerofosfolípidos, el alcohol es glicerol, y acá en el esfingolípido es la esfingosina. ¿Y cómo estará formado los glucolípidos? También por el alcohol, que es una esfingosina, una sola molécula de ácido graso y un carbohidrato, ¿no? Que generalmente es un monosacárido o un disacárido. De acuerdo a eso se dividen cerebrócidos, gangliósidos y globósidos. No se preocupe que esto lo vamos a ver en las siguientes clases, en forma mucho más amplia. ¿Okay? Solamente ahora para que puedan ustedes recortar estas estructuras y lo podamos ver durante el tema de la digestión. Luego tenemos, el otro lípido importante es el grupo de los esteroides, y como le mencioné, el principal esteroide es el colesterol, ¿no? Ustedes ven acá la estructura del colesterol, está formado por unos anillos, 4 anillos y una cadena alifática. Y este colesterol es importante no solamente como parte estructural de la membrana, sino porque tiene también derivados de este colesterol. Tenemos las hormonas esteroideas, ¿no? La testosterona, el estradiol, cortisol, aldosterona, y también las sales biliares, que luego vamos a ver cuál es la función de estas sales biliares en el organismo. Otros lípidos también importantes, ya lo hemos visto, los derivados del ácido araquidónico, las vitaminas, ¿no? Cada una de ellas tiene una función dentro del organismo,
y también tienen una función como mensajeros intracelulares. Muy bien, hemos visto o hemos escuchado el nombre de los ácidos grasos, pero ¿qué son estos ácidos grasos? Son ácidos orgánicos de cadena larga que tienen un grupo carboxilo. ¿Okay? Generalmente se encuentran de pares de carbono, y en el humano vamos a encontrar ácido graso principalmente de 16 y 18 carbonos. Acá dice, ¿no? Es la estructura, tiene un grupo carboxilo, y la cola, que es no polar, formado por carbonos, se clasifican en dos: los saturados y los insaturados. Los saturados, los que solamente tienen enlaces simples, y los insaturados cuando tienen uno o más dobles enlaces. La nomenclatura: siempre el carbono de carboxilo va a ser el carbono número 1, y por ejemplo 18,2.0 significa que tiene 18 átomos de carbono saturados, y esta otra nomenclatura sería 20.2 delta 9 12, significa que tiene 20 carbonos y dos enlaces, dobles enlaces, ¿no? Ubicados en la posición 9 y en la posición 12 de la estructura del ácido graso. Bueno, acá tenemos la división. Tenemos los principales ácidos grasos saturados y los insaturados. Acá lo principal es que dentro de los insaturados tenemos dos, que son el ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿no? También llamados omega 6 y omega 3. Estos ácidos grasos son los llamados esenciales, porque el organismo no los puede sintetizar. Entonces, tenemos que consumir necesariamente estos ácidos grasos, ¿ya? Muy bien, ahora entremos al tema de la digestión de lípidos. Ustedes vieron en el capítulo de carbohidratos, ¿no? Que la digestión de los carbohidratos bajo la forma de almidón se produce a nivel de la boca, participa una enzima amilasa, ¿no? Luego llegaba al intestino, participaba otra enzima, otra amilasa, ¿no? Y de ahí aparecían las disacaridasas, y de esa forma se podía absorber. Lo que quiero decir es que todas las moléculas, las macromoléculas, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, no se pueden absorber en su forma compleja. Tienen que estar en su forma mucho más simple para que se puedan absorber. En el caso de los carbohidratos eran los monosacarios, ¿no? Bajo la forma de monosacarios se podían absorber. En el caso de los lípidos, vamos a ver ahora cuál es la forma mucho más simple para que estas se absorban. Es un poquito más complejo, pero es similar, porque también acá participan enzimas y la parte fisiológica del intestino. Según un estudio que se realizó el año pasado, en 2018, un estudio a nivel de Latinoamérica, un estudio ELA, se determinó que la ingesta en nosotros, los peruanos, en promedio, ¿no? En promedio estamos hablando, es de 2030 kilocalorías. En el caso de varones, 2200, en el caso de las mujeres, 1800. De ese 2030 kilocalorías, el 22% está compuesto de lípidos. Quiere decir que el 22% de nuestra dieta lo consumimos bajo la forma de grasa, de lípidos. Pero lo ideal es que se consume de 30 a 35%. Quiere decir que en promedio la población peruana consume pocas grasas y reemplaza esas grasas por carbohidratos, ¿no? Bueno, nosotros sabemos nuestro menú, ¿no? Arroz, papa, fideos, etcétera, etcétera. Por eso es que hay un alto consumo de carbohidratos. Pero mucho más importante en el caso de los lípidos que la cantidad es la calidad, porque lo que se recomienda es consumir grasas o ácidos grasos monoinsaturados, de los saturados, y de preferencia no consumir nada de grasas trans, ¿no? Que son las grasas que van a producir daño a nivel fisiológico. De todos los lípidos que nosotros consumimos, lo vamos a encontrar bajo la forma de triacilgliceroles, el 90%. El otro 10% está formado por el colesterol, ésteres de colesterilo. Cuando les mencionen ésteres de colesterilo, significa que el colesterol se ha unido a un ácido graso por un enlace este, ¿ya? Es un colesterol unido a un ácido graso. Fosfolípidos, que hemos visto, y ácidos grasos que están libres, no esterificados. ¿Qué va a suceder? Tengo mi alimento, de repente tengo mi... ¿Qué han desayunado hoy día? Un vaso de leche, no, creo que nadie está desayunando. Pan compacta. Sí, sí. Ya, supongamos que hayamos desayunado todos, ¿no? Tenemos nuestro vasito de leche, con su dulce, pan, con
palta, no sé, un otro alimento, Muéstrate. ¿no? Lo llevamos a la boca, y en la cavidad oral los lípidos no van a sufrir ningún proceso, ¿no? No existe enzima, no existe sustancias que van a intervenir. ¿Dónde empieza la digestión de lípidos? En el estómago. ¿Ok? En el estómago, los ácidos grasos de cadena corta o mediana, los que tienen menos de 12 carbonos, van a ser hidrolizados por una enzima, que es la lipasa lingual, ¿no? A nivel de la parte posterior de la lengua, se produce una enzima, que es la lipasa lingual. Esta no actúa en la boca, sino en el estómago. Además, en el mismo estómago se produce otra lipasa, la lipasa gástrica. Pero generalmente las lipasas actúan a un pH neutro. Estos dos lipasas son la excepción, ¿ya? Son la excepción a la regla. Actúan a un pH más o menos entre 3 a 4. Y esto es importante, esta digestión de ácido graso de cadena corta o mediana, sobre todo en los lactantes, ¿no? Los lactantes consumen leche materna, que está formado por grasas. Y ellos no tienen todavía el sistema fisiológico muy desarrollado, ¿no? Sobre todo en los prematuros. Entonces, en ellos va a ser muy importante estas enzimas. Y además, las personas que tienen alguna alteración del páncreas. Pues el páncreas va a ser otro órgano que va a producir otra enzima, que es la lipasa pancreática. Y en el caso de ellos, cuando existe una deficiencia de la producción de esta enzima, estas dos enzimas, la lingual y la gástrica, van a ser muy importantes, ¿no? Incluso el tratamiento en ellos se va a dar con este tipo de enzimas. Un ejemplo es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad donde hay una alteración en el paso del cloro, ¿no?, por la membrana, y se produce la secreción pancreática es espesa, tal así que la lipasa pancreática no llega al duodeno. Por lo tanto, va a haber una mala digestión de los lípidos. Muy bien, entonces tenemos estómago, ¿no? Actúan estas dos lipasas, la gástrica y la lingual. Luego va a pasar al duodeno, acá va a actuar la lipasa pancreática y también las sales biliares que son producidos en el hígado. Luego de este proceso de hidrólisis van a pasar recién al yeyuno y al ilio, que son parte del intestino delgado, y es en este nivel en que se van a poder absorber. Sigamos. Entonces, ahora ya pasamos del estómago, ya llegamos al intestino delgado y la primera porción es el duodeno. ¿Qué se produce en el duodeno? Estos lípidos se van a emulsionar. ¿Qué significa emulsionar? Si ustedes cogen un vaso de agua y le agregan una gotita de aceite y lo agitan. No, antes de eso, si ustedes agregan el aceite, no se puede mezclar, ¿cierto? Y si ustedes lo agitan, ¿qué se va a producir? Esas gotitas van a ser mucho más pequeñitas. Eso es lo que se produce en el duodeno. Para que las enzimas pancreáticas puedan actuar sobre los lípidos, es que se produce este proceso de emulsificación. ¿Quiénes intervienen en este proceso de emulsificación? Dos mecanismos. Uno, se utilizan las propiedades detergentes de las sales biliares, que son producidas en el hígado, y otro es el proceso mecánico de peristaltismo, ¿no? Existe un movimiento no voluntario del duodeno, ¿no? El mismo intestino agita estos lípidos y de esas gotas grandes de lípidos lo va a transformar en gotas mucho más pequeñas. Y para que no se junten, ¿no?, para que no se vayan a, lo que dice, evitar su coalescencia, es que intervienen estas sales biliares, ¿no? Se van a juntar alrededor de los lípidos y no van a permitir que estos lípidos se vuelvan a unir. ¿Okay? Si lo vemos acá en un diagrama, ¿okay?, tenemos acá nuestra gota de grasa, ¿no?, cubierta con estas sales biliares. Recuerden que el intestino tiene un medio acuoso, entonces esto no se puede unir. ¿Okay? Y estas sales biliares es una molécula anfipática. Vuelvo a repetir, anfipática significa que tiene una parte hidrofílica, ¿no? Esta parte es hidrofílica, la parte externa, que se va a reaccionar con el agua, y una parte hidrofílica. ¿Okay? Luego de esto viene ya la acción de las enzimas. Sigamos.
¿Dónde se producen estas sales biliares? Se producen en el hígado. Vamos viendo un poquito, porque esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Estas se producen en el hígado y se van a almacenar en la vesícula biliar, ¿no? Junto con otras sustancias como la bilirrubina y otros fosfolípidos. También tiene, bueno, es una molécula anfipática. ¿Y a partir de qué molécula se deriva? Del colesterol. ¿Okay? El colesterol sufre una serie de reacciones y va a producir estas sales biliares. Ahora, algo importante es que ¿cómo se forma una sal conjugada, una sal biliar? Por la unión de un ácido biliar. Existen dos ácidos biliares, el ácido fólico y el ácido queno-desoxipólico. Si estos ácidos, cualquiera de ellos, se une a un aminoácido, que es la glicina y la taurina, me forman la sal biliar. ¿Ya? A veces los libros, esa es una dificultad de repente con los libros. Los libros, cada autor tiene diferente. Van a encontrar que cuando ustedes repasen, cada autor tiene, de repente los mismos nombres no coinciden, ¿ya? Pero para quedar claros acá con las sales biliares, ¿no? Es la formación, se forman a partir de la unión de un ácido biliar con un aminoácido. ¿Okay? Por ejemplo, si yo uno el ácido cólico con la glicina, me formará el ácido glicocólico. Si yo uno un ácido cólico con la taurina, será el ácido tauricólico. Y así. ¿Okay? Acá tenemos la estructura de esta sal biliar. Sigamos. Luego, está en el duodeno y a nivel duodeno va a producirse la acción de las enzimas pancreáticas. Acá sí hay que hacer las diferencias. Hay enzimas que actúan sobre los triacilgliceroles, hay otra enzima que actúa sobre los ésteres de colesterol, ¿no? Dijimos que estos ésteres eran el colesterol unido a un ácido graso, y hay enzimas que actúan sobre los fosfolípidos. ¿Qué enzima actuará sobre los triacilgliceroles? La lipasa, ¿okay? Una lipasa pancreática. ¿Y cuál es la función? ¿No? Hemos visto que tiene 3 ácidos grasos, ¿no? Digamos 1, 2, 3. ¿Sobre quién va a actuar? Actúa sobre 1 y 3. Es específica solamente para 1 y 3. La 2 queda intacta. Por eso es que dice que se forma como producto el 2-monacilglicerol y forma 2 ácidos grasos. Pero necesita otra enzima, que es la colipasa. ¿Cuál es la función de esta colipasa? Va a ser como una especie de cadena, anclaje de esta lipasa a las gotitas de lípidos que hemos visto. Además, las sales biliares van a inhibir a la lipasa. Justamente por acción de esta colipasa es que se va a inhibir esta acción de las sales biliares. ¿Okay? Entonces, triacilgliceroles actúan lipasa junto con su colipasa. En el caso de los ésteres de colesterol, van a ser hidrolizados por una enzima que es la colesterol esterasa, ¿no? En algunos libros lo van a encontrar como hidrolasa de ésteres de colesterol. ¿Okay? ¿Qué me va a producir? Colesterol y ácido graso, ¿no? Separa ambas moléculas. Y en el caso de los fosfolípidos, actúa una fosfolipasa A2 y me va a producir un lisofosfolípido y un ácido graso, ¿no? Recuerden que los fosfolípidos están formados solamente por 2 ácidos grasos. Sigamos. Entonces, acá en el diagrama, tenemos el colesterol unido con su ácido graso. Acá tenemos la colesterol esterasa y va a formar un ácido graso con el colesterol, ¿no? Incluso una de las prácticas de laboratorio justamente es la determinación del colesterol y se utiliza este mismo fundamento, ¿no? Un reactivo que tiene esta enzima. Los fosfolípidos, de igual manera, actúa la fosfolipasa 2 y los triacilgliceroles, ¿no? Por acción de esta enzima lipasa va a formar el 2-monacilglicerol. Vean acá que la posición 2 no se ha alterado y más 2 ácidos grasos. Acá tenemos un diagrama de la acción de las lipasa, ¿no? Tenemos la gota de colesterol, de lípidos, perdón. Tenemos la lipasa y como les mencioné, la colipasa es como si fuera el ganchito, ¿no? Para que esta lipasa se pueda unir a estos lípidos y de esta forma puede actuar sobre estos triglicéridos, rompe los enlaces me forman 2 ácidos grasos y esta partecita, esta estructura va a ser el 2-monacilglicerol.
¿Ok? Digamos, ya esto en forma resumida, ¿no? Les he puesto para que tengan en forma mucho más resumida. Todo este proceso va a estar regulado por dos hormonas. ¿Ok? La secreción pancreática, sobre todo, va a estar controlada por dos hormonas. Recuerden esto. La primera hormona va a ser la colecistocinina. En algunos libros se coloca con esta abreviatura, CCK. Y la otra hormona es la secretina. ¿Qué me va a regular la colecistocinina? ¿No? Que es producida por la mucosa del intestino a nivel del duodeno y ayuno. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago y ya va a pasar al duodeno, este va a ser el estímulo para que se produzca esta hormona por estos enterocitos. ¿Cuál es la función? Contrae la vesícula biliar, de esta manera va a liberar las bilis y las sales biliares. Además, le dice al páncreas para que produzca enzimas, ¿no? Las enzimas que hemos visto, la lipasa, colipasa. Y por último, reduce la motilidad del estómago. ¿Cuál será la función de esta secretina? Va a dar un mensaje para que el páncreas produzca un líquido rico en bicarbonato. Recuerden que del estómago, ¿no?, tiene un pH ácido. Entonces, para que se neutralice, el páncreas tiene que producir una sustancia alcalina y eso le da justamente bicarbonato. ¿Okay? Esto es pregunta de examen, chicos. Colecistocinina y secretina. Sigamos. ¿Qué hora tienen, chicos? 8:30. ¿Hasta la clase hasta las 9? Sí. Ya tenemos tiempo. Ok. Ya estamos entonces, ya actuó la lipasa, la colipasa, y ahora ya llegamos al ayuno. Esto tiene que absorberse, ¿no? Los productos de la digestión tienen que absorberse. ¿Qué productos encontramos? Tenemos ácidos grasos, tenemos el colesterol, ya solito, dos monoacilgliceroles. Todo esto se va a reunir con las sales biliares, y acá también las vitaminas liposolubles, ¿no?, que hemos visto, A, D, E, K. Todo esto se reúne y forman unas micelas, se llaman micelas mixtas, ¿no?, con su parte hidrofílica en la externa, hidrofóbica en el interior. Estas sí son solubles en medio óseo. ¿Por qué es importante? Porque el enterocito, es decir, la célula intestinal, en su parte externa tiene un líquido, tiene agua en forma libre y necesita ser, es un medio acuoso, por lo tanto necesitamos que esta micela, no la micela completa, sino los componentes de esta micela puedan ser absorbidos por este enterocito, por esta célula intestinal. ¿Okay? Las sales biliares no se absorben por los enterocitos, se absorben mucho más a nivel de bilio. Existe lo que llaman una circulación de las sales biliares, ¿ya? Además de esto, los ácidos grasos, ¿no?, que vimos, los de cadena corta y media, que eran degradados a nivel de estómago por las lipasas, ellos sí son solubles en agua, no necesitan formar estas micelas. Por lo tanto, su absorción va a ser directa. ¿Okay? Ellos llegan al estómago, se digieren, llegan al intestino y se van a absorber sin formar micelas. No actúa ahí ni la lipasa ni la colipasa. Si lo vemos acá en un diagrama, tenemos nuestro enterocito, ¿no? Esta es la micela mixta con sus componentes. Tenemos acá los enterocitos que van a permitir la absorción de estos componentes lipídicos, los hidrofóbicos. Ahora, algunos libros dicen que esta absorción se da en forma pasiva, pero en algunos van a encontrar que existen algunos transportadores. Nosotros lo dejamos como forma pasiva, no nos compliquemos la vida. ¿Y qué se va a producir si es que existe un mal funcionamiento de este sistema digestivo? Se va a producir la malabsorción de lípidos. Cuando ustedes vieron el capítulo de carbohidratos, existía una malabsorción de carbohidratos, ¿no? ¿Y cuál era la forma de diagnosticar? ¿Qué es lo que teníamos que buscar en las heces de la persona para saber si esa persona estaba en un proceso, tenía esta malabsorción de carbohidratos? ¿Qué carbohidratos teníamos que localizar? ¿Recuerdan? Si la persona tiene una mala digestión de carbohidratos, ¿qué va a eliminar por las heces? Carbohidratos.
El almidón, claro, ¿no? Entonces, le pides una prueba de almidón, ¿no? Y si la persona tiene almidón en las heces, tendrá un proceso de mala absorción de lípidos. En el caso de, perdón, de carbohidratos, en el caso de la malabsorción de lípidos, este proceso se puede dar por diferentes causas. ¿Cuál es lo característico de la malabsorción de los lípidos? Es que se produce la esteatorrea. Quiere decir que son unas heces blanquecinas, ¿no? Brillosas, ¿no? Acá tienen ustedes, no se ve muy bien acá, cuando ustedes copien el PowerPoint lo van a ver mucho mejor, ¿no? Y esto está relacionado a diversos procesos. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama. Si la bilis, ¿no? En este conducto biliar existe una obstrucción, esta bilis no llega al intestino, no se va a producir la emulsificación de los lípidos, se va a producir mala absorción de lípidos. Si el páncreas tiene alguna obstrucción, de repente es un cáncer de páncreas u otras enfermedades, no se va a producir la acción de estas enzimas pancreáticas, también se produce este proceso de malabsorción. O por último caso, si los enterocitos no tienen un mal funcionamiento, ¿no? Por lo tanto no va a haber una absorción adecuada de los lípidos. En todos estos casos se va a producir la mala absorción de lípidos. ¿Qué es lo que se pide al laboratorio, no? Si ustedes tienen toda la sintomatología del paciente, que tiene diarreas, está bajando de peso porque no está digiriendo los lípidos, lo que ustedes van a pedir es un examen coprológico, ¿ya? Se llama examen coprológico funcional. Y dentro de ese examen coprológico funcional, lo que se hace es una determinación de grasas en las heces, ¿no? Mediante una tinción que es el Sudam. Y esto es lo que se ve, ¿no? Esta es una observación microscópica de estos lípidos, ¿no? Se ven gotitas de grasa en las heces. Oye, esta es la parte aplicativa, por ejemplo, de este proceso de digestión. Sigamos. Luego que ya se absorbieron los lípidos, ¿qué va a hacer el organismo? ¿No? De esas moléculas simples va a volver a resintetizar estos lípidos. O sea, es como si fuera un transformer. Primero lo cortó a todos y ahora de nuevo lo va a retransformar a estos lípidos. ¿Por qué? Porque bajo esa forma es que recién se puede transportar y cumplir la función fisiológica. Entonces, vamos al capítulo de resíntesis de triacilglicerol y esteres de colesterol. Cuando ya están en el enterocito, estos lípidos migran al retículo endoplasmático rugoso. Los dos monacilgliceroles se van a transformar de nuevo en triacilgliceroles. Acá intervienen dos enzimas que son las transferasas. Los lisofosfolípidos, ¿no? Se van a unir a un ácido graso activado y van a formar los fosfolípidos mediante estas enzimas. Y el colesterol, que está libre, se va a unir de nuevo a un ácido graso, ¿okay? Mediante esta enzima, la coenzima colesterol aciltransferasa. Bueno, esta parte lo vemos mejor acá. Tenemos el 2-monacilglicerol, ¿no? Que se produjo a partir de los triacilgliceroles. Cuesta, ¿no? Algunos se acostumbran a los triglicéridos y cuesta decir triacilgliceroles. Tenemos los ácidos grasos libres y tenemos acá el colesterol libre. Acá está algo importante. Para que este ácido graso se pueda unir ya sea al 2-monacilglicerol o al colesterol, primero tiene que activarse. Y se activa transformándose en acilcoenzima A. No se vayan a equivocar con la acetilcoenzima A, ¿no? Es otra molécula. Si pregunta de examen, si yo digo, ¿bajo qué forma el ácido graso se activa? Bajo la forma de acilcoenzima A. ¿Okay? De esta forma, esta acilcoenzima A se puede unir al 2-monacilglicerol en dos fases, en dos pasos, y va a formar los triacilgliceroles, ¿ya? Y también se va a unir al colesterol y va a formar el colesterol esterificado, ¿no? Los 6 esteres de colesterol. Muy bien. Secreción de lípidos por enterocitos. Los triacilgliceroles y los esteres de colesterol son hidrófobos, ¿no? Si ustedes lo colocaran en la sangre, recuerden que la sangre es un medio acuoso, estos no se podían transportar, necesitan un transportador, necesitan ser empaquetados para que se puedan transportar, ¿ya? Y esto se produce mediante una lipoproteína. Esta lipoproteína se llama los kilomicrones.
Los kilomicrones, como lo vamos a ver ahora, son los transportadores de los lípidos en la sangre. Acá participa una proteína. Esta es la proteína característica de los kilomicrones, es la apolipoproteína B48, recuerden, es una proteína, la B48. Luego que se han formado estos kilomicrones, los enterocitos, ¿no? Van a, por un proceso de exocitosis, van a liberar estos kilomicrones a la linfa. Luego esta linfa va a llegar a la vena subclavia y de esta forma llega a la sangre para que pueda transportarse a los tejidos que requieren, ¿no? Al tejido muscular, al tejido adiposo. Recuerden, esta linfa se llama quilo, ¿ya? Es diferente al quimo que encontramos en el estómago, acá se llama quilo. Y las partículas que le mencioné son las lipoproteínas, se denominan kilomicrones, ¿no? Pasan por el conducto torácico, la vena subclavia y de ahí llegan a la sangre. Ok, acá en forma mucho más en el diagrama, entonces tenemos los triacilgliceroles, ¿ya? Tenemos los ésteres de colesterilo y en la parte externa de los kilomicrones tenemos los fosfolípidos. Para recordar que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. ¿Okay? Además acá también se une una apolipoproteína que es la ApoB48. Es como si fuera, imaginen que es un medio de transporte donde el chofer va a ser esta ApoB48, ¿no? Es un chofer exclusivo de los kilomicrones, la ApoB48. ¿Quiénes serían los pasajeros? Los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol. Y en la parte externa, digamos, la carcasa de estos transportadores, vamos a encontrar los fosfolípidos y algunas moléculas de colesterol. Muy bien, resumiendo todo el proceso de digestión. En la boca no pasa nada, en el estómago sí se produce la digestión de los triglicéridos con ácidos grasos medianos y cortos, con menos de 12 carbonos. Y acá a nivel del duodeno, por acción de la bilis y las enzimas pancreáticas, estos lípidos se van a digerir y van a poder ser absorbidos a nivel del yeyuno. ¿Okay? Estos de nuevo se van a resintetizar, van a formar los kilomicrones y estos kilomicrones vía linfática llegan a la sangre y de ahí de la sangre se van a repartir a los tejidos que requieren, ¿no? Que son dos principalmente, el tejido adiposo y el tejido muscular. Esto es lo que le mencionaba, las lipoproteínas. Este es un tema que lo van a ver en la siguiente clase. Son moléculas complejas, ¿no? Formadas por varias estructuras. Son moléculas esféricas. Como le mencionaba, en la parte interna tenemos los triacilgliceroles, ¿okay? Además de los ésteres de colesterol. Están en la parte interna porque recuerden que estos son hidrofóbicas. Y en la parte externa, en la cubierta, tenemos los fosfolípidos y los choferes que le mencionaba, que son las apolipoproteínas, ¿no? En el caso de los kilomicrones, ¿cuál es la apolipoproteína característica? ApoB48. Recuerden, pregunta examen. Miren que le está dando las fijas, ¿eh? Cada clase tiene 5 preguntas que nos pide el doctor. Lipoproteínas. Veámoslos en forma así general nada más. Ya hemos visto los kilomicrones, pero son las células. Ya. Tenemos los kilomicrones, son las células mucho más grandes, pero menos densas. Las BLL, las de muy baja densidad, ¿no? Vamos a disminuir el tamaño. Tenemos la LDL de baja densidad y por último las HDL, las de alta densidad, ¿no? Comúnmente se conoce como el HDL como colesterol bueno, el LDL como colesterol bueno, ¿no? Pero ustedes tienen que conocerlo bajo esa forma, ¿no? LDL, HDL, ¿no? Alta densidad y baja densidad. Por último, tenemos que ver el metabolismo de estos kilomicrones. Una vez que ya se ensamblaron a nivel de los enterocitos, a nivel intestinal, como les mencioné, viajan por la linfa, llegan a través de la vena subclavia a la sangre, y en la sangre, ¿qué va a suceder? Necesitan otras 2 apolipoproteínas, y esas son la ApoE y la ApoC. ¿Quién le da estas
o quién le presta, quién le proporciona estas apolipoproteínas? La HDL. Recuerden, ¿no? Esto también es pregunta examen. ¿Quién proporciona las APO E y C a los kilomicrones? Las HDL. ¿Okay? ¿Qué sucede? Una vez que ya están completos, ¿no? Porque cuando salen del intestino se llaman kilomicrones nacientes, no tienen actividad todavía, pero una vez que ya reciben sus apolipoproteínas E y C, ya son fisiológicamente activos. ¿Qué va a suceder? A nivel de los tejidos muscular y adiposo, en los vasos sanguíneos existe una enzima extracelular, ¿no? Tiene sus vasos, es como si tuvieran ahí unos timbrecitos, donde se encuentran ahí las enzimas. Esta enzima se llama lipoproteína lipasa, ¿no? La LPL, en algunos libros lo colocan. ¿Qué va a hacer esta LPL? Se une a estos kilomicrones, ¿no? Esta unión se realiza por esta APO, la C2, y me va a hidrolizar los triglicéridos. Quiere decir que separa en ácidos grasos y en glicerol, ¿no? Que es el alcohol. ¿Quién me regula esta enzima extracelular? El estado nutricional y la concentración de hormonas, sobre todo la insulina. La insulina va a activar a esta lipoproteína lipasa. Y además, esto va a depender, ¿no? Del estado fisiológico. Si yo he desayunado, he almorzado, ¿no? Va a haber una hiperinsulinemia y esto va a aumentar la síntesis de lipoproteínas a nivel del tejido adiposo, para que estos lípidos se puedan almacenar. Ok, una vez que ya fueron hidrolizados por la LPL, por la lipoproteína lipasa, se forman los remanentes del kilomicrón, ¿no? El 90% de los triglicéridos van a ser hidrolizados, van a ser degradados, por lo tanto el tamaño de esos kilomicrones, que eran gigantes, van a disminuir de tamaño conforme van degradándose, y lo que resta se llaman remanentes del kilomicrón. ¿Qué va a suceder con ese remanente? Va a regresar de nuevo al hígado, ¿no? Porque recuerden que no solamente va a transportar los triacilgliceroles, también transporta colesterol, fosfolípidos y otros lípidos. ¿Qué sucede en el hígado? El hígado tiene receptores para este ApoE. De esta forma puede ingresar al hígado por un proceso de endocitosis, y estos componentes, los remanentes, van a ser nuevamente reutilizados por la célula del hígado. ¿Qué sucede con la ApoC? La ApoC regresa a las HDLs, ¿no? Le prestó la ApoC, pero el HDL no lo regresa, ¿no? Para que pueda ser utilizado por otro kilomicrón. Si lo vemos acá en un diagrama, mucho mejor. Recuerden, este es un kilomicrón, es una lipoproteína. ¿Cuál es su función? Transportar lípidos exógenos. ¿Ya? Recuerden esto. Pregunta esta. ¿Qué transportan los kilomicrones? Lípidos exógenos, y principalmente los triacilgliceroles, porque el 90% de su estructura está formado por los triacilgliceroles. ¿Ya? Por eso acá dice, ¿no? Ricos en triacilgliceroles y en ésteres de colesterol. ¿Cuál es su APO? El chofer, ¿recuerdan? El ApoB48, ¿no? Cuando recién recibe ApoC y ApoE de los HDLs, recién se considera como un kilomicrón maduro, llega a los tejidos adiposo muscular. En estos tejidos tenemos la enzima, la lipoproteína lipasa, que me va a hidrolizar, me va a degradar estos triglicéridos, se forman ácidos grasos libres. Estos ácidos se pueden almacenar o se pueden oxidar para producir energía, y los remanentes, ¿no? De estos, el 90% de los triglicéridos se van a hidrolizar, y el remanente regresa al hígado, donde existen receptores para Acá tenemos un diagrama, tenemos nuestro kilomicrón, ¿no? Este es un capilar de los tejidos que le mencioné. Tenemos acá la lipoproteína lipasa, que me va a producir la hidrólisis de estos triglicéridos. ¿Okay? Como le mencioné, ¿no? Estos ácidos grasos que se producen se pueden utilizar para producir energía, o se pueden almacenar, se pueden restificar nuevamente y se van a almacenar.
Y acá, en forma mucho más detallada, ¿no? Tenemos el kilomicrón con sus triglicéridos. Este sería la lipoproteína lipasa. Y acá, ¿quién va a ser la molécula que me va a unir a esta enzima? O mejor dicho, la coenzima. Va a ser la ApoC2. ¿Ok? Esta es mi pregunta exacta. La coenzima de la lipoproteína lipasa para que se produzca la hidrólisis de los triglicéridos es la ApoC2, ¿no? Por eso es importante que el HDL proporcione estas apolipoproteínas. Esto es